asistencia técnica de la licenciada Amelia Orquera y de la magíster Angelina Calderón. Bien, luego de este momento de presentaciones, damos inicio formal a esta instancia de defensa, dando la palabra a la coordinadora de la carrera, la doctora Paulina Emanueli. Ella hará la lectura del acta de apertura de defensa. Buenos días a todos. Es una gran alegría compartir este momento con la doctoranda Mariana Carolina Costa, con sus directoras y con el tribunal. Voy a dar comienzo al acto con la lectura de apertura de defensa oral, que dice: en la ciudad de Córdoba, siendo las 10 horas, a los 3 días del mes de junio de 2021, cumplimiento a las normativas vigentes del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, número 433 2020 y número 641 2020, tiene lugar mediante videoconferencia por plataforma Zoom institucional la defensa oral y pública de la tesis de la doctoranda Mariana Carolina Costa, DNI 17.549.227, titulada La infografía en medios periodísticos, del papel al dispositivo digital, dirigida por la doctora Vanessa del Carmen Muriel Amezcua y codirigida por la doctora Pamparán. Resolución de registro de proyecto de tesis número 1103 del 2018. Y con la presencia del señor secretario de posgrado, doctor Gustavo Daniel Urenda, la subsecretaria de posgrado, doctora Corina Hilardo, y la coordinadora académica de la carrera de doctorado, quien les habla, doctora Paulina Emanueli. Se reúne de modo virtual el Tribunal de Tesis integrado por el doctor Pablo Ponza, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Diego Viña, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y el doctor Carlos Giordano, de la Universidad Nacional de La Plata. Miembros del tribunal designados por resolución decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación número 636/2020, a los efectos de escuchar la defensa oral de la tesis de doctorado en Comunicación Social sujeta a evaluación. Presente la doctoranda, procede a exponer los aspectos sustanciales de su trabajo de tesis. Asimismo, se deja constancia de que se ha autorizado mediante el envío de un correo electrónico de carta de autorización a que el doctor Gustavo Daniel Urenda, con DNI 17.371.239, proceda a la firma de la presente acta en representación de los miembros del tribunal examinador, doctor Diego Viña y doctor Carlos Giordano, de acuerdo al establecido por resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, número 432 del 2020. Firman los doctores Pablo Ponza, Diego Viña, Carlos Giordano. Habiendo ya entonces leído el acta de apertura, podemos comenzar, y para eso le cedo la palabra a la subsecretaria, la doctora Corina Hilardo. Gracias, Paulina. Bien, habiéndose leído entonces el acta de apertura de la defensa, tiene la palabra Mariana, ¿sí?, para su exposición. Te recordamos, Mariana, que tenés 45 minutos para desarrollar tu defensa. Durante ese tiempo les pedimos a integrantes del tribunal que tomen por escrito las preguntas que le harán una vez que ella concluya su exposición. Bien, entonces tenés tu momento de defensa, Mariana. Bien, voy a proceder a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si está todo viéndose bien. Sí. Así sería. Sí se ve. Consultamos a los integrantes del tribunal si lo ven o deben modificar algo en
en el aspecto de su visualización de quienes participan, así dejan dispuesto ya todo para una correcta visualización. Perfecto. Veo correctamente. De acuerdo. Todo correcto. Correctamente. Listo. Sí. ¿Me están escuchando entonces? Yo puedo comenzar. Correcto. Sí, Muy perfectamente. bien. Voy a iniciar agradeciendo, por supuesto, a la Universidad Nacional de Córdoba, que me ha permitido estudiar tantos años de mi vida y sostiene la educación pública, sobre todo en momentos como este, a la Facultad de Ciencias de Comunicación, a la gestión excelente que tiene el doctorado, a mi directora, a mi codirectora, al tribunal por los aportes que en principio trataré de responder y que me han permitido reflexionar nuevamente sobre el proceso realizado. También voy a agradecer a todos los que me han apoyado en este camino y están conmigo ahora. Mi interés por la infografía nació en 1997, lo compartí con un gran diseñador de Córdoba que se llamó Miguel de Lorenzi, Cachoito para los amigos, y en ese momento hicimos juntos una capacitación sobre el tema. Yo soy docente, dicto una materia que se llama Diseño de Información y Gráfica Didáctica en la Universidad Provincial de Córdoba, y este es un trabajo individual, pero es también colectivo en ese sentido, porque los estudiantes han sido el motor para mi investigación y mi trabajo, y además tengo el anhelo de que esta tesis de algún modo llegue a las aulas nuevamente. Bueno, la tesis se llama, como dijimos, la infografía en medios periodísticos, del papel al dispositivo digital. Parte de una pregunta inicial, que es la siguiente: ¿cuáles son las características de la infografía canónica como género discursivo y qué mutaciones se observan en el paso progresivo del papel a la pantalla? El objetivo general fue registrar estas características de la infografía en su forma canónica, para luego indagar en diversos aspectos de la metamorfosis que se produjo en este paso, considerando este enunciado y el modo en que realiza el proceso de transformación del mundo a significar al mundo significado. Los objetivos específicos son dar cuenta de los antecedentes históricos y de los hitos que permitieron la conformación de la infografía canónica, revelar los elementos que caracterizan a este género discursivo y realizar un análisis tipológico y componencial, para luego estudiar las vinculaciones entre noticia y fotografía. En segunda instancia, indagar sobre la puesta en escena discursiva propia de la infografía en el contexto del contrato de comunicación en el que se inserta, exponer los diversos aspectos que conforman su enunciación visual, y por supuesto el rol del observador y el tratamiento de las imágenes que la conforman. Y en último lugar, allí el 4, a ver, un minutito, que la conforman, perdón. Y luego reflexionar sobre las características físicas, por supuesto, de ambos soportes, sobre la interactividad en el caso de las infografías digitales, reflexionar sobre las mutaciones de este género, pensando desde la estructura arbórea y rizomática, considerando los temas tratados, considerando la neutralidad, la subjetividad, las características heredadas de la lógica de los videojuegos en algunos casos, y el ocaso de las mediaciones. Y bueno, y finalmente aportar con este trabajo un posible andamiaje para futuras investigaciones vinculadas con las mutaciones del género, ya no pensándolo como un producto, sino también como un proceso en construcción en el devenir que vivimos informático. Bueno, con respecto a las unidades de análisis, yo de un archivo de más de 200 infografías que vengo recopilando y que me hubiera gustado llevarles si tuviéramos un encuentro presencial, he seleccionado las primeras 39, y también de otro bagaje de infografías digitales seleccioné 22, y la tesis también incluye 39 imágenes diversas que la ilustran, digamos. Las infografías seleccionadas presentan un único tema, combinan textos escritos con textos visuales, y se ubican en diversas secciones de las publicaciones. Gran parte de estas infografías son tomadas del conglomerado de medios del Grupo Clarín,
porque fue en ese momento que ese grupo realizó su departamento de infografía, por primera vez se hacía en Argentina, y lo hizo de la mano del director de infografía del diario El Mundo, que lo trajeron especialmente para conformar ese equipo. Y la verdad es que en la prensa popular no se desarrolla la infografía en ese momento, sino que se desarrolla allí, y por eso esa es la razón por la cual hay varias infografías de ese grupo, digamos. De todos modos, quiero aclarar acá que yo tomo esta noción de Castells, donde hablo de los medios corporativos, ¿no? Vinculados un poco con esta idea de que son un negocio, y de que el negocio se compone de entretenimiento, las noticias son parte del entretenimiento, y las infografías también. Con respecto a la metodología, esta tesis se trata de una investigación de carácter cualitativo, mediante un proceso interpretativo de la materialidad del fenómeno sociodiscursivo que suponen las infografías. El foco de la tesis está puesto en la instancia de producción, y no específicamente en la instancia de recepción. Bueno, con respecto a los antecedentes, a mí me parece importante aquí marcar que he organizado los antecedentes también para responder a una pregunta del tribunal, para poder mostrarlos lo más rápidamente posible, ¿no? Los antecedentes, el primer grupo es perspectivas vinculadas y ancladas en la práctica profesional, los resultados pragmáticos de la aplicación de infografías tomadas como herramientas y no como enunciados, o como se pasan solas las diapos. Por eso acá hay un defecto, tengo que volver todo el tiempo. Entonces la infografía canónica, ¿no?, tomada como herramienta, ahí hay varios textos que tomé como antecedentes, y decidí hacer un anexo con definiciones sobre infografías, justamente por las variantes terminológicas para definirlas, ¿no? Entonces considero importante reunir un conjunto de definiciones en la tesis organizadas cronológicamente. También hay antecedentes que tienen que ver con aspectos tecnológicos y organizativos, porque hay que pensar que las redacciones, en el momento en que irrumpen las infografías, entran en una crisis donde los alcances disciplinares se ponen en juego, ¿no? Y ahí también hay textos sobre eso, hay textos de antecedentes sobre tipos de infografías, yo propongo una nueva tipología, y también hay otro grupo que considera la infografía como el diseño de información, digamos, y como un desarrollo del devenir digital. Entonces hay textos sobre posibilidades tecnológicas, hay otros vinculados con la infografía y los gráficos estadísticos, y también hay unos textos que son interesantes aquí, que marcan un eje importante, que son textos que ponen en duda la infografía tradicional, como por ejemplo un artículo de Baptista, que fue el infógrafo del National Geographic, donde dice la infografía tradicional no va a dejar de existir, y también textos vinculados con la desvisualización de los datos. También el último paquete de antecedentes son las recopilaciones, los premios, los bancos digitales, las empresas que las comercializan, y allí el premio Alejandro Malofiev, que está dado en España por el nombre de un infógrafo argentino, y no puedo dejar de nombrar a los autores empíricos, los infógrafos que están en rojo aquí, Peter Sullivan, etc. Esto es el paquete general de antecedentes sintetizado para poder dárselos a conocer. Con respecto a las perspectivas teóricas, bueno, son constelaciones de ideas y de perspectivas que me han servido para nutrir la tesis, desde el género discursivo como marco regulador de la interacción comunicativa en términos de Bakhtin, por supuesto el diccionario de Bakhtin de mi codirectora Pam Parán, la infografía como enunciado, la infografía y la fotografía con estudios de Barthes, de Dalmaso y de Schaeffer, la infografía y la noticia desde Van Dijk y desde la mirada de Fowler, el contrato mediático en el que se inscribe la infografía desde el punto de vista de Lucrecia Escudero, en un libro donde ella estudia la comunicación en las Malvinas, estudios sobre la imagen, por ejemplo, todo lo que es el aporte de Merleau-Ponty a la percepción en sus conferencias, Baudrillard, que nos plantea la promiscuidad y la ubicuidad de la imagen en su libro El otro por sí mismo, Abril, Beceiro, Zunzunegui, no puedo describir cada uno, pero simplemente les planteo este panorama,
la mirada de Zunzunegui, de la imagen redundante, y de Didi Huberman, cuando plantea y compara la imagen con una mariposa. Luego tenemos la puesta en escena discursiva, desde los modelos tradicionales de Yarodoker, Bratt y Mengenau, el contexto de la posmodernidad, donde yo tomo varios autores que hablan de la conversión tecnológica, sobre los cuales he podido trabajar, ¿no? Que están ahí presentes. El pensamiento arbóreo y rizomático, de Deleuze y Guattari, que ya voy a explicar un poquitito más sobre eso. La teoría de la enunciación y su aplicación a la enunciación visual, con Benveniste, Alessandria, Cassetti, Ledesma, Roman Gubern en su libro La mirada opulenta. Bueno, la revolución digital, la sociedad de la transparencia, el libro del 2019 de Barico que se llama El juego, y Byung-Chul Yang, bueno, siempre me cuesta decirlo, la sociedad de la transparencia también son importantes. La interactividad, los estereotipos, todo ese tipo de planteos de Rost, de López García, que lo tuve como docente en este doctorado, de Cabrera también, cuando hacen ese aporte importante vinculado con lo tecnológico y lo imaginario, las tecnologías como creencias y esperanzas colectivas. Ese es un poco el panorama, lo que sería la constelación planteada desde el punto de vista de lo que es el marco teórico, ¿no? Muy bien, entonces las infografías suceden en un marco de interacción que forma parte de estructuras y de procesos socioculturales mucho más complejos, son conjuntos cohesionados de signos, de sistemas, en el que intervienen significantes diferentes, ¿no? Acompañan o a veces sustituyen a la nota periodística sobre papeles o pantallas, y yo aquí les comparto dos imágenes del año 1991, que son infografías publicadas en la época de la Guerra del Golfo, momento en el cual hacen su irrupción fuerte en los diarios. Es importante y lo comparto porque la maniobra que realiza la imagen en este caso es de ocultación, porque estas infografías ocupan el lugar de las fotografías que debieron estar en los medios en ese momento. Y bueno, tomo la idea de Jean Baudrillard, ¿no? La Guerra del Golfo no ha tenido lugar, se ha llamado la Guerra sin Muertos porque fue una guerra de la cual no pudimos ver fotografías, y fue, como les digo, ese momento en donde irrumpe la infografía en los medios. Me parece importante el concepto acá de ocultación, ¿no? De cómo la infografía irrumpe para ocultar y también para crear todo este tipo de hecho periodístico, como por ejemplo mostrar el búnker de Saddam Hussein, cosa que era imposible de verificar y de corroborar. Bueno, desde el punto de vista de los análisis que propongo, hay un estudio tipológico, donde yo planteo distintas tipologías según distintos elementos, incluye un estudio sobre la infografía canónica, pero también hay aquí un aporte para la infografía digital, porque hay un cambio de soporte, y estoy mostrando aquí opciones para definir tipos de infografías digitales, pese a la inestabilidad del género, ¿no? El estudio componencial, bueno, todos los elementos que componen a este enunciado. Este estudio se hace con las infografías canónicas, pero también se puede observar en las digitales cómo estos elementos se combinan. Con respecto a la infografía como género discursivo, hubo que plantear desde el inicio, bueno, definirla como enunciado y no como mensaje, porque se la veía como una cápsula, ¿no?, de significado. Entonces se llega a la idea de que es un género discursivo secundario que absorbe y reelabora elementos de diversos géneros, conformando un conjunto híbrido de signos, que se combinan con influencias de todo tipo, del cómic, del videojuego, del cine, del videoclip, la fotografía, la cartografía. Por eso me apasiona y me interesa tanto, ¿no?, los gráficos estadísticos. Es realmente un híbrido que logra la unidad en esa variedad. También podemos considerar a la infografía como el resultado de un cruce, de una encrucijada. Pam Param y Silvia Badei plantean las encrucijadas como zonas de contacto, de comunicación, de traducción, de contaminación, y por supuesto que generan conflictos. La infografía se presenta también como una interpretación de la nota periodística en ciertos casos, y es un eslabón de la cadena discursiva.
La infografía además esconde sus condiciones de producción. Esto es importante porque en ella el sujeto de enunciación desaparece. Detrás de la idea de departamento de infografía, ¿no? Ya se pierde la firma individual que existía antes. Con respecto a la infografía y la noticia, bueno, cada uno de estos temas está desarrollado obviamente en la tesis, pero yo tomo lo que me parece central para aquí. La estrategia que comparten la infografía y la noticia, por supuesto, son maniobras habituales para mantener la preferencia del consumidor, ¿no es cierto?, y ofrecérsela a los anunciantes. Eso es así. Ahora, ambas comparten el mismo contrato mediático, según el cual los lectores aceptan lo expuesto a priorísticamente como verdadero, le dan legitimidad, y es raro que lo verifiquen posteriormente. Con respecto también a la infografía y la noticia, allí en la tesis se estudian las relaciones de complementariedad, las macroproposiciones, las proposiciones, cómo se aplican estas macro reglas de reducción de la información, también se estudia, la supresión, la generalización y la construcción del sentido en ambas, ¿no? Eso es una muy breve síntesis de lo que es ese capítulo. Y con respecto a la infografía y fotografía, acá la noción indicial propia de la fotografía supone la ineludible existencia del referente. Entonces, en la infografía, concebida como imagen ícono, la creencia en la existencia real del referente forma parte del contrato con el lector, quien, como dijimos, acepta sin comprobar. Y se produce la traspolación de la credibilidad indicial de la fotografía a la infografía. Y esto es uno de los ítems importantes de la vinculación entre infografía y fotografía. En ese capítulo yo hago un estudio sobre cómo un mismo acontecimiento, que es muy fuerte porque es el siniestro aéreo de los rodeos de 1977, un mismo acontecimiento yo lo muestro en una fotografía y en una infografía y analizo y comparo en este caso, ¿no? Hay un cuadro desarrollado con este tema. En este siniestro, nosotros vemos en la fotografía, vemos la foto sabiendo que hubo 500 muertos, y en esa foto hay 500 muertos. Entonces, me parecía interesante mostrar cómo construyen el acontecimiento, de qué manera diferente, ¿no? Un enunciado y el otro. Por supuesto, estas representaciones construyen esta realidad buscando determinados efectos, ¿no? Que tienen que ver con la trama de poder que lo sostiene. Bueno, con respecto a la puesta en escena discursiva, yo ahí tomo los modelos ya tradicionales de Charodot, como hemos dicho, Menguenot y Kerbrat, y analizo cómo son estos procesos de transformación y de transacción, cómo se transforma el mundo a significar en un mundo significado como objeto de cambio, ¿no? Y entiendo que este contexto discursivo supone, en el que está inserta la infografía, supone un campo de lucha, por cierta imposición de visiones de la realidad, ¿no? Que luchan para postularse como legítimas. Y con respecto a los circuitos que plantea este esquema, en el interno existen el yo empírico, el yo enunciador, el destinatario y el tú empírico, pero quiero decir acá una cosita particularmente sobre el enunciador en la infografía, que tiene que ver con que existen varios enunciadores en una misma infografía, y eso me parece interesante porque da una idea de totalidad, parecería que se dice todo sobre un tema. Los que hablan son, entre comillas, expertos, cuando sabemos que el yo empírico no siempre es ese, ¿no es cierto? Sino que es un infógrafo o alguien que realiza la infografía y muchas veces cuenta con fuentes reducidas para realizar. Sin embargo, los yo enunciadores abstractos son otros. Muy bien. Con respecto a la infografía y la enunciación visual, estos son los puntos que yo trato en la tesis. Muchos son vinculados con la infografía canónica, pero hay algunos que ya son vinculados a la digital, como por ejemplo el formato, ¿no? El cambio de formato. Tenemos que pensar que en el paso del papel a los dispositivos digitales se le está pidiendo a la infografía que sea aplicada a celulares, computadoras, televisores a la vez. Entonces, ese también es un desafío.
Y también en este apartado se trata sobre el movimiento, las 3 dimensiones y el sonido en infografía digital. Luego, en el paso del papel ya al dispositivo digital, considerando el momento actual, ¿no? Tardomodernidad, modernidad líquida, según Bauman, como lo quieran llamar, evidentemente existe una creciente complejización de la mediatización, y la modificación progresiva de las tecnologías producen este cambio de soporte, que no asegura que el papel vaya a desaparecer, pero que plantea para el género infográfico una encrucijada que me lleva a ver cómo pierde estabilidad el género, y termino proponiendo la denominación de género rizomático, y esa denominación ya voy a explicar muy brevemente de qué se trata, pero para mostrarles de qué se trata esta tesis, he elegido 6 infografías que evidencian su pasaje. Voy a decir solamente una pequeña cosita de las 6 infografías. Las muestro aquí para que queden asentadas, digamos, el panorama general, pero les muestro. La primera es el mapamundi de la cosmografía del siglo XVI. Allí tenemos a Ptolomeo, que fue el primer cartógrafo que dio forma gráfica al mundo de una manera sistematizada, y nos muestra los vientos con una analogía que son ángeles soplando. Ya existían analogías en ese momento, en las representaciones cartográficas. La segunda es una infografía tradicional, reconocida como canónica, realizada por Jaime Serra, que tiene un centro de interés claro, tiene una jerarquía definida y muy precisa, usa analogías, están las fuentes consultadas, tiene todas las características de una infografía convencional, tradicional, y que correspondería al pensamiento arbóreo. La tercera, la web Windy, que desde el 2014 existe, y es una información meteorológica permanentemente actualizada, que se realiza con satélites con 4 satélites que están a 36.000 kilómetros de la Tierra, y cada 15 minutos actualizan la información. La cuarta es la vida sexual de una pareja estable. Cada uno de estos campos negros es la representación de las actividades sexuales de una pareja diferente. Se ha puesto color a cada una de las actividades sexuales y se ha plasmado allí, y estas infografías tuvieron sus versiones participativas en Internet, y además fueron expuestas en su resultado impreso en distintos centros culturales como obras de arte. Y se denominan infografías subjetivas o de las emociones. La quinta es una infografía del hundimiento de nuestro crucero General Belgrano, donde solamente se muestra un título y una bajada, y los puntos de impacto que tuvo este crucero, y es una simple animación en 3D, que en realidad es una infografía hecha en Buenos Aires, alojada en una página web que tiene su sede en Francia y en Nueva York, hecha con un modelo tomado de otra página web, un modelo de barco en 3D tomado de otra página, y firmada con un seudónimo. No hay ni siquiera una firma que pueda, digamos, exponerse aquí, ¿no es cierto? Y la última es la evolución de los contagios del coronavirus en el país, que fue la que incluí antes de cerrar la tesis. Este pequeño gráfico incluye los datos de contagio desde enero hasta marzo de 2020 en 59 segundos. Por lo tanto, hay una forma efectista de evocar velocidad, de mostrar los contagios de una manera absolutamente veloz. Este gráfico tampoco está producido en el medio, sino que es tomado de otra página web que hace gráficos, que es Flourish, que está puesta allí. Muy bien. Sobre el tema de las cifras, particularmente quiero detenerme un poquito acá, y daría realmente para una gran tesis, que ojalá tengamos, el tema de cómo se publican cifras, ¿no? A partir de mostrar el crecimiento rizomático del virus también. Las cifras no tienen como función principal, evidentemente, la exactitud, sino que son una artimaña retórica para connotar precisión, veracidad, y el supuesto conocimiento de las organizaciones más poderosas que nos están mostrando qué sucede. Esas organizaciones también, en sus enunciados, usan la palabra gráficos de manera muy destacada.
También hay un ítem acá importante que me parece a destacar, que es la interactividad. Se muestran como interactivas. Sin embargo, acá no hay interactividad real, sino que es una programación previa, que no es lo mismo, ¿no? Pero da la ilusión común a los usuarios en general de tener cierto poder, de poder tener libertad para mirar una cifra u otra, ¿no? Esa libertad entre comillas. Hay también una supuesta personalización en el modo en que se exponen las cifras. Esto me parece importante plantearlo porque tiene que ver con las conclusiones que después les voy a exponer. Muy bien. Bueno, entonces aquí un pequeño cuadro comparativo que voy a pasar a sobrevolar para que ustedes vean a qué me refiero en el paso del papel a la pantalla. Me estoy refiriendo, primero decirles que, bueno, infografía como género rizomático tiene que ver con el concepto de Deleuze y Guattari, que plantean esta idea filosófica desarrollada tomando el término de la botánica. La botánica que nos muestra un modelo de conocimiento caracterizado por su multiplicidad, por su antigenealogía, sin un centro único, ¿no? Con la posibilidad de una ruptura asignificante, heterogénea. Cualquier parte se comunica con otra. Esa es la idea de rizoma. Por eso la tomo para definir al género, ¿no? Entonces, dicho esto, veamos muy rápidamente este cuadro. La primera columna habla de la infografía canónica y la segunda de la infografía digital. Entonces, del papel a los dispositivos, tomados, y hay que tener en cuenta que los tomo más como un lenguaje, no como un instrumento meramente, ¿no? Entonces, antes teníamos una infografía que se realizaba en un único medio y en un determinado lugar geográfico, y ahora tenemos infografías hechas según el medio que las compre, que se pueden adaptar al medio que sea y que son publicadas para el mundo. Antes eran infografías para lectores de diarios y revistas y ahora son para usuarios de todo tipo de publicaciones. Antes eran enunciados propios del periodismo y ahora son enunciados de cualquier campo disciplinar. Antes eran realizadas por un infógrafo, por un periodista o por un diseñador o ilustrador. Y ahora son diseñadas, o más que diseñadas, son realizadas y puestas en página por cualquiera que tenga un mínimo dominio informático, y acá hago hincapié en lo que está sucediendo referido al ocaso de las mediaciones, ¿no? Los editores de gráficos están puestos en los medios ahora actualmente en la infografía digital para que los propios periodistas hagan sus gráficos. El trabajo que antes era de los infógrafos, ahora está siendo de los periodistas en el sentido de que son moldes, ¿no? Moldes que utilizan formas previstas. Por ejemplo, veía el caso de Univisión, que tiene su departamento de infografía, se ha reducido a 3 personas, que solamente trabajan para casos eventuales muy grandes. El resto se realiza todo con este tipo de editores gráficos, ¿no? Muy bien. Después, bueno, el trabajo en equipo, que era lo que proponía el departamento de infografía, ha pasado a ser más bien individual, independiente, webs con bibliotecas, bancos de infografías prefabricadas y adaptables. Y bueno, del estatismo, de la centralidad, de la estructura, de la lentitud, había infografías que se realizaban en 6 meses. Había grupos contratados para ir a los lugares y sacar fotografías y hacer infografías en mucho tiempo. Eso no existe más, ahora es dinámico, es cambiante y tiene nuevas formas, ¿no? Entonces, de una forma consolidada a una forma en construcción. Bueno, acá tienen unos dibujos de las estructuras rizomática, arbórea y combinadas, porque también si consideramos a Internet como una estructura rizomática, podemos considerar a las redes sociales como estructuras combinadas. Entonces, la infografía canónica tenía una pretendida neutralidad, era una pretendida objetividad entre comillas, y ahora es emocional, tiene dispositivos vinculados con la empatía, con la subjetividad, y con la opinión, ¿no? Los hechos noticiables pasaron a ser, que eran temas genéricos, pasaron a ser hechos noticiables muchas veces, pero también otros hechos que llaman la atención. Por ejemplo, un tema de infografía que vi hace poco es, ¿de qué color? ¿Cuál sería el color
¿no es cierto?, que se obtiene de la suma de los colores de autos que compran los españoles en un año. Eso es un tema, por ejemplo, de una infografía actual. Entonces, los asuntos verificables, ¿no es cierto?, o por lo menos pretendidamente verificables, pasan a ser asuntos difícilmente verificables, ¿no? Ya hemos hablado un poco de la presencia y no de las fuentes, del uso de seudónimos, el uso de cifras, que antes eran pretendidamente confiables y ahora, y con alguna fuente, ahora la fuente es otra fuente de otra web prediseñada. Y bueno, después el diseño de infografía tradicional se vinculaba con el diseño de información, y ahora hay una vinculación fuerte con el campo de la publicidad, estetización, una presentación ingeniosa y creativa, de la forma de decir las cosas a una posible forma, ¿no? De pretender mostrar todo sobre algo a mostrar meramente una parte. Bueno, y entonces ya para terminar aquí, me parece también importante agregar que, bueno, las infografías canónicas pretendían la compra de los diarios para la visualización de los anuncios, está claro, y las nuevas, las infografías digitales, digamos, vienen pretendiendo la acumulación de vistas, los comentarios y los me gustas, el tiempo de visualización, el clickbait, como anzuelo para el usuario. Y la última placa son algunas preguntas que quedan en función de pensar que existen nuevos modos de concebir la verdad, las profesiones, lo social. Estos nuevos modos nos van planteando un panorama muy complejo que, bueno, habilita nuestras sospechas y dudas. Entonces, algunas preguntas son: ¿qué nuevas formas, además de las aquí esbozadas, adquirirá la infografía en el contexto de la expansión digital? ¿Logrará la infografía nuevamente cierta estabilidad en sus características o se va a transformar en nuevos géneros? ¿Será la infografía un retrato robot de los acontecimientos? Y esto lo digo porque he relevado infografías de terremotos, por ejemplo, y uno nota cómo hay moldes para contar y para narrar los acontecimientos, ¿no? ¿Será la infografía un testimonio en el futuro de lo sucedido? ¿Será una aliada para el control informático de los individuos, la infografía? Chulhan nos plantea el infierno de lo igual, ¿no?, donde la vigilancia no se realiza como un ataque a la libertad, cuando uno y cada uno de nosotros entregamos voluntariamente todo a la mirada panóptica. Entonces, ¿eso será la infografía en el futuro? Yo misma he experimentado nuevas formas de infografía. En el Museo del Mañana de Río de Janeiro, uno puede estar adentro de una infografía. Es una experiencia inmersiva la infografía. Así que va a haber muchísimas formas nuevas, ¿no?, por supuesto. Pero bueno, creo que esas infografías tienen que verse no como un producto, sino como un proceso en este devenir tecnológico que tenemos. Este trabajo entonces de investigación se finaliza, pero no se termina, en una época de oxímoron e incertidumbres, y nos enfrentamos a un conjunto de problemas que nos remiten a la precariedad de nuestra existencia, ¿no? Y cabe preguntarse entonces si podremos reinventarnos como especie, construyendo nuevos modos de vincularnos entre las personas y con la biosfera, valorando lo que nos hace humanos. Y con eso termino mi exposición. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su atención y quedo a la espera de que me digan cómo seguimos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariana. Este momento, por reglamento, según artículo 46, está previsto para que la directora o la codirectora se dirijan al tribunal. No sé quién va a tomar la palabra de las dos. ¿Lo tienen decidido? Sí, iba a tomar la palabra yo. De acuerdo. Bien, tenés como máximo 15 minutos, Vanessa. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de hacer algunos comentarios en torno al trabajo de Mariana, sí quisiera aprovechar estos minutos o unos cuantos minutos para agradecer desde luego a Mariana por la consideración hacia mi persona para poder acompañarla en este trayecto de tesis doctoral.
a la distancia. Digo, nos conocimos en Córdoba, pero después, bueno, cada una estuvo desde su trinchera trabajando en lo que le correspondía, ¿no? Para este proyecto. Desde luego, agradecer a Pampa el acompañamiento que hizo con las dos. Si bien fungió como codirectora, el papel de ella en el proceso de formación doctoral de Mariana fue fundamental. El acompañamiento no solamente presencial, sino también el apoyo al desarrollo de la tesis, algo que agradezco enormemente, y desde luego el apoyo hacia mi persona también, ¿no? Siempre es un honor poder trabajar con doctoras de tanta envergadura y de tanto reconocimiento, y que, bueno, agradezco enormemente. A la Universidad de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, por aceptar el que yo fuera la directora de tesis, al igual que a la facultad, instancia a la que le tengo cariño y respeto por un tiempo que estuve colaborando en una estancia postdoctoral con ustedes, a la coordinación del doctorado, por supuesto, y bueno, a la Córdoba linda que siempre llevaré en el corazón y espero volver pronto. Bueno, después de este pequeño agradecimiento, considero importante destacar en el trabajo de Mariana varios elementos, pero principalmente la manera en cómo ella logra llevar, por un lado, toda su vena artística, ¿sí? Profesional, por así decirlo, junto con un proyecto doctoral que implicaba ir más allá de un gusto o un interés personal por algo, ¿no? Esta postura que ella muestra en la tesis, si bien habla de la infografía como un producto que se enmarca en un proceso periodístico específico, ¿sí? Si bien se enmarca en eso, ella logra llevarlo a otra dimensión, es decir, profundizar no solamente en este producto, sino más bien encontrar elementos de análisis y reflexión que permiten dar cuenta, ¿sí? De eso que ella menciona como un producto enmarcado en un proceso con ciertas características y particularidades específicas. Y no solamente lo mira desde la visión, digamos, periodística o desde la visión del medio de comunicación, sino se adentra a elementos como el discurso, ¿sí? Aventurándose a entrar a esta línea de forma interesante y bastante propia, por mencionar algunas de las cuestiones, a la parte de la imagen, algo de lo que ella se siente más cercana y más apropiada en este campo, obviamente al tema de la infografía, pero no solamente en el contexto tradicional, sino dimensionándolo en el campo de la convergencia digital. En ese sentido, la tesis nos da cuenta, ¿sí?, de un trabajo de análisis y reflexión que nos permite empezar a establecer no solamente diferencias en torno a esto que denominamos infografía, sino también posibles alternativas de análisis y de aplicación que en estos contextos adquiere bastante sentido. Esto lo enuncio desde el terreno en el cual yo me encuentro, en el terreno en el cual yo me desempeño, que es, bueno, el campo de la comunicación en México, específicamente en Querétaro, en donde pensar la infografía es pensarla meramente como un recurso más dentro del medio, ¿no? Algo que nos permite darle imagen a algo que está sucediendo, pero como tenemos poco espacio, como tenemos que darle oportunidad a otros contenidos, diseñemos infografías y se queda solo en el marco del diseño. Entonces, no se dimensiona el valor y el peso de este producto, de esta imagen y de este rizoma que se conforma alrededor de la infografía. Siendo así, y en términos de procesos de formación, otro de los elementos que visualizo en el trabajo de Mariana es eso, la posibilidad de llevar a un siguiente nivel, ¿sí?, todo este trabajo para empezar a generar procesos de formación alrededor de lo que es el quehacer periodístico, la práctica periodística, pero desde las instituciones. Y más en espacios en donde, insisto, la infografía es una herramienta que se utiliza, si la sabes utilizar o si sabes entrar a Canva o alguna de estas plataformas que te ayuda a realizarlo. Entonces, en esas dimensiones, por un lado, en la reflexión de Mariana, en el análisis que hace Mariana, en la profundidad que hace Mariana al analizar este referente, así como en la parte de la formación, encuentro la beta, ¿sí?, la beta que le da sentido a todo este ejercicio. Sí, algo que hay que reconocer, creo que, bueno, todos ustedes tuvieron la tesis, un documento extenso, era más extenso,
había mucho contexto histórico, había mucho desarrollo, había mucho contenido en él. Y creo que Mariana logró hacer una abstracción importante para poder poner en la mesa que hay elementos, ¿sí? Que requieren de una mirada más profunda para poder ser implementados en prácticas específicas como es la práctica del periodismo. No quisiera ahondar más porque solo tengo poco tiempo y luego pues sí absorbo mucho tiempo, pero quisiera dejar mi participación aquí, en el reconocimiento de estos dos elementos que Mariana pone de manifiesto, que ahora en la presentación destaca y reconoce, y en cómo ella recurre a diferentes referentes del campo de la comunicación para entender esto que se denomina infografía y que con el paso del tiempo ha ido presentando ciertos matices, modificaciones, transformaciones que nos llevan a reflexionar y a pensar en cómo seguir analizando y cómo seguir mirando este fenómeno sociocultural como es la infografía en aras de los tiempos en los cuales nos encontramos y en los tiempos venideros. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a la Universidad Nacional de Córdoba y a todos aquellos que están aquí presentes. No mencioné al comité, al jurado. Agradezco también sus comentarios. Creo que, al igual que como lo mencionó Mariana, siempre permiten, ¿sí?, a partir de otras miradas, mirar, valga la redundancia, esos pequeños vacíos que de pronto por la cotidianidad del mismo proceso quedan así, vacíos. Pero gracias por sus comentarios y por el tiempo dedicado a esta labor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Quiero agradecerles a todos la instancia de la defensa porque ha sido realmente muy sincera, muy hospitalaria, muy afectuosa. Estoy muy orgullosa de mi tesista y estoy orgullosa también de la carrera en la que trabajo junto con el doctor Marcelo Casarín, que es el taller de escritura de tesis. Porque esta tesis empezó a ver su forma escrita en ese taller. O sea, Mariana fue mi alumna en el taller 2, en la carrera del doctorado en comunicación social, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces, no siempre uno puede, en estos talleres de escritura de tesis, continuar el desarrollo que sigue el tesista después del periodo en que uno lo tiene como alumno durante varios meses, pero luego le pierde el rastro. En este caso, yo tuve la suerte de poder seguir acompañando a Mariana en su desarrollo y soy en parte también responsable de muchas de las cosas positivas y muchas también de las que se observaron como no bien logradas en el trabajo. Porque Mariana fundamentalmente, digamos, su lenguaje espontáneo es la gráfica. Es un excelente dibujante y efectivamente el lenguaje verbal le suele jugar algunas pasadas difíciles que ella ha tratado de superar constantemente. Y también soy responsable de esta mirada que el doctor Giordano apreció y que le agradezco, que es el pasaje de la mirada de la puesta en texto a la puesta en discurso. Es decir, transforma el texto, si se quiere, de un lenguaje a un objeto cultural. Y en ese sentido, digamos, Mariana ha sido ejemplar en el grado de aceptación de esta perspectiva y su adaptabilidad a toda esta, digamos, nueva perspectiva teórico-disciplinar que se le abre. Así que por todo eso y por el aporte de todos ustedes y por el entusiasmo de Mariana en continuar con sus investigaciones, y porque para mí a esta altura de mi vida el logro de un tesista es también parte de la propia biografía.
Entonces, por eso les agradezco a todos muchísimo esta hospitalidad, este afecto, este reconocimiento que es lo único gratificante que tenemos los docentes en esta vida que nos toca vivir. Así que a todos les deseo buena salud, les deseo larga vida y, bueno, éxitos en la medida en que eso a ustedes los gratifique en lo profesional y también en lo personal. Gracias por todo.